Podemos comentar, por ejemplo, podemos empezar como la última vez por Kharkiv, por el frente de Kharkiv, porque no hay avances importantes, pero hay cosas que comentar. Pero Venga, vamos, vamos voy a intentar entonces. hacerlo un... Kharkov, pues dale ahí a Kharkov, dale Vamos con un... Kharkov. enchufa ahí un poquito. El frente de... Hacemos de momento así y Simplemente que se luego vea un hago un poquito poco. más de zoom, sí. Sí, no te preocupes, tampoco hace falta, si es que no hay grandes movimientos, pero... Venga, em, aquí lo importante es decir que los avances rusos se han estancado en esta parte del frente, que los ucranianos han conseguido estabilizarlo. Han tardado, evidentemente, pero bueno, lo han conseguido estabilizar porque han enviado bastantes refuerzos. Y bueno, lo que se está ahora mismo, lo que se está diciendo desde cuentas ucranianas, desde militares ucranianos, es que los rusos van a lanzar una nueva oleada de ataques en esa zona, ¿no? Después, para que el estancamiento, digamos, en ese sentido, o de que el estancamiento de la línea de frente, pues acabe en ese punto. Lo interesante es que, por ejemplo, los ucranianos han lanzado varios contraataques que han recuperado incluso un poco de terreno en Vovchansk, ¿no? Esa ciudad que hemos comentado, ciudad pequeña de 20.000 habitantes, antes de la guerra, evidentemente, que han conseguido tomar algunas partes del centro, ¿no? O retomar, más bien, varias partes del centro. Pero bueno, digamos que la situación en el frente ahora mismo, en ese frente ha mejorado bastante para Ucrania. Han conseguido, como he dicho, estabilizarlo. Y bueno, ahora mismo están teniendo bastantes problemas los rusos para realizar penetraciones, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, quizás con una nueva oleada del ejército ruso, pues puede que vuelva a tomar, digamos, la balanza otra vez a su favor, ¿no? En ese sentido, también los ucranianos están volviendo a... están diciendo, básicamente, que el armamento estadounidense cada vez está y armamento y munición estadounidense está cada vez llegando con más profusión al frente, ¿no? En más cantidades al frente, lo que está ayudando bastante a que básicamente a defenderse de los ataques rusos, ¿no? Lo que comentan es que antes tenían que racionar muchísima munición y ahora ya no es el caso, lo que está ayudando bastante, ¿no? Eso no quiere decir que las dificultades no estén ahí, como hemos dicho, siempre, desde hace ya tiempo, bueno, siempre no desde hace tiempo, que el principal problema del ejército ucraniano, de las fuerzas armadas ucranianas, perdón, es la falta de soldados. Pero bueno, ese es el otro problema que tenían de la falta de munición, pues parece que está más revertido, ¿no? Y eso lo están notando en el campo de batalla, que están en una situación mejor. Pues nada, vámonos para abajo, para Kupiansk, para comentar un poquito de Ivanivka y Perestove rápidamente. venga. Hago como siempre que nos movemos. Hago primero un zoom out para ubicar un poquito a la gente. Recordad, si puedes recordar un momentito lo que significan los colores en el mapa y de ahí ya vuelvo con el tema Sí, Kupiansk. sí, claro, que si es que se me olvida siempre. Doy por hecho cosas pero bueno, si de todas maneras, si tenéis dudas, siempre podéis preguntar. Em, el color rojo establece el territorio que ha capturado Rusia, ¿no? Desde el inicio de la invasión. La cuestión es que el amarillo es el territorio que ha capturado en este 2024, ¿vale? Está por capas el mapa. Por tanto, el amarillo es lo que ha capturado Rusia, como digo, en este año 2024. Pero si en algún momento quizás podamos hacer a lo mejor un artículo bastante chulo sobre digamos, cuáles han sido los ratios en la guerra de Ucrania, ¿no? Cómo han sido las diferentes fases. Gracias a las capas podemos verlo pues, prácticamente día a día, incluso. Pero bueno, no llegaremos al extremo, pero bueno. En azul, el territorio que controla Ucrania. Y simplemente el verde sería el territorio que ha capturado Ucrania en 2024 también. Y en morado, pues es la península de Crimea. Lo hemos diferenciado por el hecho de que anexionó Rusia en 2014 y por tanto queríamos diferenciarlo digamos, del territorio más o menos mayormente casi ocupado desde febrero del 2022, ¿no? Venga, vamos Y a nada, era Kupiansk simplemente... entonces. Sí. Venga, ya estamos. Bueno, simplemente comentar, nada, tampoco quiero entretenerme mucho en este frente, al final son dos asentamientos que tampoco
Perfecto, sí, sí, genial. Muchas gracias. Así está perfecto. Claro, como yo un poco de delay, de retraso, pues al final a veces no conecto bien con lo que dice con el mapa, ¿no? Que se proyecta. Bueno, los dos asentamientos, estos son, digamos, en los últimos días, lo que han capturado los rusos, como veis, es en otro frente. Es decir, lo que comenté en el anterior directo era que lo que estaban haciendo los rusos era presionar en varios frentes, a lo mejor en 5 direcciones o en 4, y que eso es lo que que esa estrategia lo que estaba provocando era una sobreextensión de las líneas ucranianas, que al final esa es, digamos, uno de los problemas que tiene Ucrania, ¿no? Que no puede defender tantas direcciones a la vez. Esto se vuelve a demostrar, como hemos visto, se estabiliza la zona de Kharkov, pero en otras zonas el ejército ruso sigue presionando y es donde hay huecos, ¿no? Porque al final los ucranianos tienen que estar mandando refuerzos todo el rato a muchas zonas pues que la situación se agrava, pero cuando se empieza a estabilizar, otra situación se vuelve a agravar y así continuamente. Esta zona de Kupiansk llevaba mucho tiempo, digamos, caliente, pero sí que es verdad que los rusos no habían conseguido penetrar las líneas ucranianas. Ya llevan en este 2024, como veis, ese trocito y ya son varios asentamientos que han capturado los rusos. Es bastante importante Kupiansk, que como lo veis, si vais al amarillo, si vais al noroeste, lo tenéis ahí el asentamiento, por si no lo habéis visto. Kupiansk fue uno de las ciudades o asentamientos, localidades, enclaves que retomaron los ucranianos en esa ofensiva relámpago de septiembre de 2022, ¿no? Kupiansk es muy importante porque es un centro logístico y de comunicaciones muy importante. Em, de cara a una posible operación en Kharkov, es muy importante Kupiansk como centro logístico de comunicaciones. Por tanto, es un lugar estratégico, bastante importante. La cuestión es que también de cara a realizar una operación en la zona del norte del Oblast de Donetsk, también es bastante importante Kupiansk. Si os vais un poquito si vais siguiendo la línea de Kupiansk para abajo, vais a ver Izium. Izium está en la misma situación, otro asentamiento de gran importancia geoestratégica que fue capturado, retomado por el ejército ucraniano, como hemos dicho, en esa ofensiva relámpago de septiembre de 2022, ¿no? Digamos, es otro asentamiento que es muy importante de cara también. Gracias, gracias. De cara también a tomar ese norte de Donetsk, ¿no? Em, la cuestión de aquí, del frente, es que lo que está haciendo el ejército ruso también es destruir muchos puentes. ¿Por qué están destruyendo puentes? Porque si veis, quizás podéis ver que hay una cosa que se llama Oskil, que es el río, ¿no? Están haciendo los rusos una táctica parecida a la que hicieron los ucranianos cuando retomaron Gerson, que es, digamos, destruir los puentes que hay para intentar que los ucranianos se tengan que retirar a la otra orilla, ¿no? Digamos que es en una situación de que no hay retirada prácticamente, que ya hay capacidad para seguir sosteniendo las comunicaciones y la logística, los suministros, pues los ucranianos deberían o tendrían que retirarse para no quedar rodeados y al final esa aglomeración militar pues quedarse destruida, ¿no? Eso es lo que lleva haciendo bastante tiempo el ejército ruso. Es probable o puede ser que sea una de las principales direcciones en el futuro de ataque ruso, pero no lo sabemos. De momento, como veis, los avances están siendo bastante mínimos, pero ahí quedan, ¿no? De momento, como no hay tanto que decir, pues lo dejo aquí. Pero de esta manera, si hay algunas preguntas luego, pues los podemos resolver si queréis. Mm. No sé si podemos ir. Podemos ir donde tú Podemos ir quieras. a Bakhmut, por favor. Venga, Y vamos a ya con eso yo Bakhmut. creo que. Sí, ¿te acuerdas de Bakhmut? Sí, sí. Artemisk. Voy Bien. a intentar ser un poquito más rápido hoy, porque tampoco hay tantas novedades. Otra de las actualizaciones que hay que hacer. Déjalo así, ese está perfecto, ¿eh? Em, una de las actualizaciones que hay que hacer nos comenté, creo que en el último directo, es que los rusos estaban presionando nuevamente en el sur de Bakhmut, que ahí veis que es Artemisk, pero el nombre ucraniano es Bakhmut, ¿vale? Lo que pasa es que en el mapa sale Artemisk y no podemos cambiarlo, desgraciadamente. Que hay, pues,
esto se ha demostrado con la toma de Klishchiivka, ¿no? Que no creo que no lo comenté la última vez, ahora que lo pienso. Bueno, los rusos han confirmado de todas maneras la toma de Klishchiivka, ¿no? Que es una zona que es en ruinas prácticamente. Creo que comenté que estaban a punto de tomarlo. Bueno, pues en este caso ya está tomado oficialmente y es verdad que los rusos lo que han estado haciendo estos últimos semanas es, digamos, volver a presionar bastante por la zona de ese frente, ¿no? De Klishchiivka. Es una zona, bueno, un enclave que está derruido, está destrozado completamente por los combates desde hace meses, pero bueno, es importante de cara a seguir esas operaciones al sur de Bakhmut para intentar capturar Chasiv Yar, ¿no? Que es un asentamiento que ya os he comentado que tiene una importancia geoestratégica bastante importante, ¿no? De momento yo creo que podemos dejarlo aquí. Bueno, quizás puedo comentar una novedad, que no sé si te acuerdas de, Edu, de cuando comentábamos los avances en la orilla de Gerson en el Dnieper. Sí, hace un tiempo ya de eso, ¿no? Sí, hace mucho. Vale, eso me va. Igual me cuesta un poquito. Ah, vale, no, ya lo tengo, sí. Vamos ahí. Simplemente no hace falta ni que hagas un zoom in. Con que dejes así está perfecto, no te Vale, preocupes. venga. Hago un poquito de zoom out y ya está. Aquí, no sé si os acordaréis, pero hace ya tiempo os hablábamos de que los ucranianos estaban realizando nuevas incursiones al otro lado del Dnieper, ¿no? Del río Dnieper. Y que bueno, que consiguieron tomar una parte de Krinky, que es un pueblito, es un pueblecito que está ahí, y hacer una cabeza de puente. Lo que pasa es que os decíamos que esa cabeza de puente pues tenía muy difícil que seguir existiendo. Digamos que era una estrategia por parte de Ucrania para intentar sobreextender también los recursos rusos en esa ofensiva que hicieron en octubre, ¿no? Los rusos, octubre, noviembre, cuando comenzó a tener la iniciativa el ejército ruso. El pueblo de Krinky ha vuelto y ha ido continuamente en manos de Rusia y de Ucrania, pero ya oficialmente la zona no es tierra de nadie. Se ha quedado en tierra de nadie porque está completamente destruido el pueblo y los ucranianos no son capaces digamos, de poner un asentamiento, de poner una cabeza de puente propiamente dicha, porque está siendo continuamente acosada por los drones y la artillería rusa. Lo que pasa es que han conseguido, los ucranianos han vuelto a mandar otra cabeza de puente en esa zona, ¿no? Cerca al otro lado del Dnieper, que es la misma estrategia. Al final es volver a intentar poner una cabeza de puente para intentar sobreextender los recursos rusos. Lo que pasa es que en ese escenario, mi opinión es que el ejército ucraniano tiene todas las de perder, porque son operaciones tremendamente complicadas, las anfibias, que en realidad no consigues nada. O sea, que decir, no hay una presencia militar rusa en el sentido de al otro lado de la orilla, pero los rusos tienen capacidad para atacar a los soldados ucranianos que desembarquen ahí con drones, como he dicho, y artillería. Y al final es un continuo sangrado de recursos que al final no sirven para nada, no están consiguiendo su misión, porque al final hay que recordar que quien tiene más de perder una guerra de desgaste de este tipo es Ucrania, porque quien tiene más recursos es Rusia. Por tanto, eso es lo que están volviendo a hacer los ucranianos, que yo personalmente no acabo de entender por qué están haciéndolo. Ellos supuestamente lo hacen con esa capacidad de intentar pues, confundir a los rusos, intentar que lleven recursos ahí para que no ataquen otros lugares, ¿no? Pero al final lo que están consiguiendo es que los ucranianos estén teniendo muchas bajas de hombres por todos esos ataques de artillería y drones, ¿no? Que al final son más presa fácil de los rusos, todo cuando están haciendo esas travesías por el río Dnieper. Pero bueno, así como novedad, quería comentarlo un poquito. Y nada, si queréis alguna pregunta respecto del tema militar y luego pasamos al tema de España y Ucrania. Y luego de todas maneras podemos seguir hablando de otras cosas. Hay bastantes preguntas que podríamos ver de todas formas en el chat. Por si quieres, antes de pasar al bloque internacional un poco, a la parte de España, podemos ir con bastantes preguntas antes. Porque, por ejemplo, a ver, nos Sí. preguntan. Por cierto, gracias a Adrián, que acaba de suscribirse en este mismo instante con Prime. Justo miro y me salta la notificación. Gracias a Juez Lynch también, que ha renovado séptimo mes con Prime aquí en el canal de Twitch. Muchísimas gracias. Nos preguntan, por ejemplo,
Si ha habido bombardeo en la central nuclear de Zaporilla recientemente. Dice No, Nico que Brand, yo una sepa, guerra de no. desgaste, el que más pierde es el que ataca. No sé cómo valoras Eso no es esto. verdad. Eso no es verdad. Eh, No tiene eso. En una guerra de desgaste, el que más tiene que perder es el que tiene menos recursos. Porque es claro, un conflicto que se eterniza y al final es uno de los bandos siempre tiene más capacidad de poner sobre el campo de batalla muchos más hombres, mucho más artillería, muchas más armas, y al final tiene, digamos, una reserva mucho mayor que el otro. Y da igual que sea atacante o defensor. Y ya expliqué en el otro directo que eso de que el atacante siempre sea el que, digamos, tenga muchas más bajas y que por definición el defensor siempre va a sufrir menos bajas, es que no es así. Es decir, que hay muchos ejemplos que demuestran lo contrario. Solamente tienes que ver las campañas estadounidenses. Cuando atacaban, por ejemplo, es que os podéis ir hasta la Segunda Guerra Mundial. Es que da igual, no es así. Hay que recordar que Rusia tiene superioridad aérea. Tiene superioridad aérea, tiene superioridad en sistema de artillería, que está siendo el arma principal de la guerra. Tiene muchas más capacidades de enviar drones, que lo que estamos viendo. Por tanto, no tiene por qué ser, en algunos puntos, evidentemente, el atacante sufre mucho más, pero en otros no tiene por qué. Sobre todo también cuando Ucrania además tiene tantas dificultades para tener una defensa antiaérea potente. Por tanto, no es así. La guerra no es, digamos, pones una hoja de cálculo y esto funciona así. Es decir, que si no, pues digamos que el elemento humano también está ahí y luego está el hecho de la potencia de fuego. Por tanto, es una cuestión mucho más compleja de que no, es que le atacan, el ratio es esto de 3-1 de bajas para el atacante. Bueno, eso no siempre es así. No siempre es así. nos preguntan también, a ver, vamos a mirar un poquito el chat. Muchísima interacción, ¿eh? Casi 400 personas ya. Y evidentemente, como siempre que hablamos de Ucrania, pues es uno de Qué esos guay. temas que generan dudas y comentarios siempre en gran medida. Dice Medulio, ¿habéis visto las declaraciones de Kadyrov? Le ha ofrecido más tropas a Putin y se le ha visto haciendo ejercicio. Yo También nos... a Kadyrov es el líder, perdona, No, ¿continúo no, o no? di. No te preocupes, sí. Tú Kadyrov, para quien no interrúmpeme lo en sepa, es cuanto el quiera líder de responder Chechenia. ahora. Sí. Kadyrov es un personaje que tampoco, que es más comunicación política en muchos casos que otra cosa. Anda que no se han visto un montón de vídeos de tropas chechenas, de vídeos, así como propagandistas, que sí, que los hacen muy bien, muy bonitos, pero que luego yo no les veo precisamente en el campo de batalla, las batallas más difíciles de la guerra de Ucrania. Lo de los chechenos, yo lo veo más como campaña de comunicación política que otra cosa. O sea, en muchos casos no son ni los que los que han llevado lo más difícil del combate. Quiero decir, no era, por ejemplo, Wagner, que eran los que eran la vanguardia en muchos asaltos. No, no es más. Kadyrov dice muchas cosas. Habla mucho y le gusta, digamos, tener esa cuota de pantalla, ¿no? Por decirlo. Pero no. Los chechenos, los chechenos yo no estoy viendo que sean parte importante en muchas batallas que son muy importantes en la guerra de Ucrania. Ya está, era eso, simplemente. Y preguntan, mira, una pregunta bastante general, pero que nos da pie a analizar algo que es determinante. Dice Sí, Ernest, pregunta muy general pero importante. ¿En qué punto de la guerra creéis que Rusia y Ucrania se sentarían a negociar? creo que nos la han hecho esta pregunta 250 veces. Con razón, por otra parte, porque evidentemente es una pregunta central. Pues mira, podría ser, te voy a dar varios escenarios. Podría ser el momento en el que uno de los dos bandos colapse, Rusia o Ucrania. Eh, Otro escenario sería en el que ambos contendientes estuviesen tan desgastados que tuviesen incapacidad absoluta para librar una guerra y por tanto solamente tendrían la opción de sentarse a hablar. Y la tercera es que nunca, que puede pasar también. Yo lo que veo, yo es que no lo sé, la verdad, lo que va a pasar. Y si lo supiese, yo creo que me podría hacer rico. Y eso no va a pasar. Yo creo que la guerra aún va a durar. Va a durar un año, 2 años incluso. Y yo creo que se llegará a un punto de congelamiento del conflicto. Es decir, yo creo que no se va a llegar a un acuerdo de paz. Yo creo que
lo que podría aceptar Rusia no lo va a aceptar en ningún caso nunca Ucrania, y lo que podría aceptar Ucrania no lo va a aceptar nunca Rusia. Por tanto, se va a llegar a un impasse diplomático que puede llevar a un alto el fuego y al final que se quede en un conflicto congelado que en algún momento futuro puede volver a estallar, ¿no? En una guerra total. Yo creo que eso es lo que puede pasar. Quizás en 2026, 2027 es cuando se puede alcanzar dicho alto el fuego, pero si no hay un colapso, como he dicho antes, de una de las partes. Pero digamos que eso es mi impresión, que yo creo que esta guerra o este conflicto tiene pinta de que va a durar mucho tiempo, desgraciadamente. Vale, nos preguntan también. Mira, nos dice David, ¿se están concentrando fuerzas en la frontera con Sumi? ¿Se abrirá un nuevo frente? Que esto es una de las cosas de la que estamos, Sí. no diría que advirtiendo, pero sí estamos muy atentos, ¿no, Pablo? Mira, esto es una cosa que además creo que lo comenté en la último directo. Sí, efectivamente hay informaciones también de los ucranianos que lo están diciendo que básicamente parecería que está habiendo una concentración de fuerzas rusas en esa zona de Sumi, ¿no? En el Oblast, que está cerca de Kharkov, para quien no lo sepa. Em, pues podría ser que posible, efectivamente, y que eso yo creo que entraría dentro de esa estrategia de Rusia de sobreextender los recursos ucranianos y de volver a hacer lo mismo que en Kharkov, ¿no? De hacer un ataque rápido y de obligar a los ucranianos a mandar refuerzos para dejar liberados otros frentes donde los rusos puedan presionar. Es posible, sí. Es una estrategia que yo creo que es lo que está intentando hacer Rusia, ¿no? Y de momento le está saliendo bien. Y mira, Tengo, por cierto, Mark un, nos un última hace... hora Ah, sí, vale, vale, adelante. que no lo he comentado antes, a ver, no es última hora, es de hace un rato. Es una noticia que es importante, pero estamos esperando a ver si se confirma por otros lados, porque yo creo que. Bueno, ahora me siento, os lo cuento y lo comentamos si queréis. Básicamente, el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha dicho, ha declarado que Francia va a enviar personal de entrenamiento militares oficialmente a Ucrania para labores de entrenamiento. ¿Esto por qué es importante? Porque me diréis, bueno, pero es que ya hay franceses en el terreno, ¿no? Efectivamente. Eh, por filtraciones se sabe que hay franceses que están ahí sobre el terreno, seguramente, o fuerzas especiales, realizando operaciones de entrenamiento y también para ayudar a los ucranianos a manejar los sistemas, ¿no? De la OTAN, de Francia, etcétera, ¿no? La cuestión es que esto es un anuncio oficial de envío de Claro. tropas a Ucrania en el contexto de un conflicto. Esto es diferente, es bastante importante. Y esto es, al final, recordemos todo lo que hemos hablado sobre Macron hablando del envío de tropas. Esto sería, evidentemente, la opción menos escalatoria, en el sentido de que no son tropas para luchar en el frente contra los rusos, sino tropas para entrenar y hacer labores a lo mejor de retaguardia. Claro, aquí la cuestión es que no solamente Francia parece que va a enviar tropas oficialmente, recordemos, sino que también Estonia ha dicho que está dispuesto a enviar y Lituania, sí, Lituania. Esos son los otros dos países que lo han dicho, ¿no? Por tanto, es bastante importante a ver si se confirma, porque Francia no ha dicho nada de momento. De momento solamente viene la información de Ucrania, pero sería bastante importante de cara a abrir un nuevo, a lo mejor incluso contexto, una nueva fase, incluso de la guerra de Ucrania, ¿no? De ya una mayor internacionalización del conflicto. Como digo, de manera oficial, que aunque no lo creáis, es bastante importante. Porque no es lo mismo tener tropas o fuerzas armadas de manera no oficial, haciendo ciertas labores, que al final digamos, entra dentro de esa categoría de proxy, ¿no? Y ya de forma oficial. Porque de forma oficial, quizás los rusos, de forma oficial, puedan decir, si vienen tropas internacionales de forma oficial a territorio ucraniano, yo puedo, en un contexto de guerra, yo puedo atacarlas. Yo puedo atacarlas. Y yo creo que podrían estar tentados, dependiendo, pero podrían estar tentados. Y ahí ya entraríamos en una fase que podría estallar una crisis bastante importante, ¿no? Pero este anuncio, a ver si se confirma, porque claro, no lo hemos publicado todavía,
porque queremos tener la confirmación de Francia, ¿no? Que llegue la información también de Francia, porque al final son sus propios soldados. Pero yo creo que estaríamos hablando de que abriría un nuevo contexto y una nueva fase de la guerra de Ucrania. Así que bueno, ahí queda dicho la información. Vale.